grabándoles. Ah, ok. Se está grabando, de manera que va a estar disponible para los que creo que habían 19 hasta ahora. Pero les iba a hacer un comentario en la primera lámina, donde está el título de la conferencia. Esos tres temas que faltaban, ah, los vamos a dar en dos sesiones, la de hoy y la de el lunes 10, creo, ¿no? Sí. Ah, Hoy vamos a ver fundamentalmente lo que tiene que ver con regulación, porque evidentemente la regulación del sistema es un elemento fundamental para que se dé o no se dé una respuesta normal. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta los múltiples factores que influyen en que una respuesta inmunitaria sea de carácter normal. Ahora, fíjense, antes de entrar propiamente en detalle, les voy a hacer una pequeña ah, introducción que pudiéramos llamarla histórica, pero esa historia va a empezar en el presente. En otras palabras, como el tema que está de moda ahorita es el terremoto, vamos empezando hablando del terremoto, pero no del terremoto este que pasó ahorita, sino de uno que pasó hace unos más de 100 años, que fue el terremoto de 1812. Entre ese terremoto y este, si aquel lo llamamos el número uno, este sería el número tres. Después hubo un terremoto, me refiero a en la zona central del país, Caracas, La Guaira, más o menos. ¿Ok? Hubo después el terremoto importante, me refiero, de 1967 y este que naturalmente produjo todos estos problemas. Yo no sé si ustedes reconocen este personaje que está aquí. ¿Alguien me puede decir quién es? ¿O no Doctor lo? José María Vargas. Correcto. Ese es el doctor José María Vargas. Quería saber si por lo menos lo reconocí. Lo que probablemente no saben, pero a lo mejor lo saben, no, te estoy especulando, es quién pintó ese cuadro. ¿Alguien se aventura a decir? Un pintor venezolano muy famoso, Creo que es Martín Tovar y Tovar. Martín Tovar y Tobar. ¿Ok? Aproximadamente en 1875. Pero fíjense, Martín Tobar y Tobar no conoció, o uno especula, la mayor parte de los críticos de arte e historiadores, que él no conoció a José María Vargas. De manera que él tuvo que basarse, o lo hizo simplemente a inspiración propia. Ah, Porque esta realmente no es la imagen de alguien que lo hubiera conocido. Ahora, ¿por qué hablamos de José María Vargas? Porque José María Vargas, en ese terremoto de 1812, estaba en La Guaira. Había venido de Cumaná, él se había graduado en 1808, se había ido a ejercer a Cumaná y había regresado porque su familia estaba en La Guaira y pensaba salir al exterior y por lo tanto allí lo agarró el terremoto. Probablemente en La Guaira habían unos pocos médicos, probablemente cuatro o cinco, no estamos muy seguros. El hecho es que todos se murieron en el terremoto. El único que quedó fue Vargas. ¿Ok? Los datos que se tienen históricamente es de que la,
La Guaira tendría aproximadamente unas 800 casas y alrededor de unos 10.000 habitantes. Y según dicen algunos, solamente quedó una casa en pie. ¿Ok? Y naturalmente los médicos murieron. De manera que el único médico que quedó fue José María Vargas. E hizo una labor titánica, no solamente como médico, sino también como rescatista. ¿Ok? Reca- recas- rescatando a heridos y naturalmente cadáveres muertos. Fundó un hospital, o lo que podría llamarse un hospital, un sitio simplemente para atenderle a la gente en la plaza, prácticamente frente a donde él vivía. Nunca mencionó si su casa quedó en pie o no, pero en todo caso, una vez que pasa el terremoto y pasan varios días, un mes, 2 meses, el Consejo Municipal reconoció la importante labor que Vargas había hecho. Por cierto, él había, como les decía, había venido a La Guaira a hacer, con la intención de viajar al exterior. Y por lo tanto, si ejercía la medicina, la ejercía de manera privada. En otras palabras, no tenía cargo en La Guaira. Y naturalmente, como todos los demás médicos murieron y él era el único que quedaba allí, la municipalidad le ofreció el cargo de lo que se llama médico de ciudad, es decir, para encargarse de atender a los enfermos que no tenían con qué pagar. ¿Ok? Por cierto, José María Vargas al final terminó aceptando el puesto por el cual se pagaban 250 pesos anuales, con la condición de que él no aceptaba pago porque, vista las condiciones en que estaba la municipalidad, él no iba a cargar al presupuesto de la municipalidad con esa. De manera que hizo una labor muy loable allí, hasta que finalmente logró salir y se fue a estudiar a Edimburgo. Pero ¿por qué mencionamos a Vargas y el terremoto? Por cierto, en Caracas hubo, según algunas estimaciones, entre 5 y 10.000 muertos. Dependiendo si creemos o no esa cifra, eso es más de los que hasta ahora han anunciado en esta. Y porcentualmente era una cifra muy alta porque la población de Caracas estaba en los alrededores de unos 40.000 habitantes. De manera que proporcionalmente aquel terremoto, en términos de mortalidad, fue más grave que este de ahora, ¿ok? Proporcionalmente. Pero fíjense, Vargas tiene un papel importante. Bueno, les mencionaba que este cuadro es de Martín Tobal y Tobar. Ah, pasa a la siguiente. Este es otro. Martín Tobar y Tobar pintó varios cuadros de Vargas. Los anteriores están, creo que en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero este en particular, que tiene una forma ovalada, por cierto, se dice que se le atribuye a Martín Tobar y Tobar porque ese es el estilo de Tobar y Tobar. Porque el cuadro no está firmado. Pero este cuadro en particular se encuentra en el Paraninfo del Palacio de las Academias. ¿Ok? Es la misma imagen de la anterior, pero otro cuadro diferente. En la siguiente, pero este cuadro, que es, por cierto, esto es un fragmento de un cuadro más grande que también se encuentra en el Palacio de las Academias. Como ustedes saben, el Palacio de las Academias fue la sede, desde el año de 1856, fue la sede de la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Y antes de eso, la Universidad Central estaba en, eh,
el seminario de Santa Rosa, que es un edificio que estaba ubicado frente a la Plaza Bolívar. De manera que la Universidad Central ha tenido esas tres sedes, ¿ok? El Palacio, el Obispal, frente a la Plaza a lo que era la Plaza Mayor en esa época, después Plaza Bolívar, después el Palacio de las Academias y después la Ciudad Universitaria. Este cuadro sí está pintado por un pintor desde Vargas posando, de manera que esta debe ser la verdadera imagen. Fíjense que es un poco diferente a la otra, ¿ok? Si Martín Tobar y Tobar se fijó en esta y hizo una diferente, no lo sabemos, pero esta imagen es más parecida a lo que era Vargas en ese momento, ¿ok? Pero ¿por qué mencionamos a Vargas? Vuelvo a insistir sobre ello. Porque Vargas escribió en la siguiente lámina, este libro, por cierto, Vargas se fue a estudiar en Edimburgo. Estuvo alrededor de 4 o 5 años por allá. ah, Aprendió la medicina más moderna que existía en la época. Después regresó aproximadamente en 1817 o 18, pero se quedó en Puerto Rico, que por cierto era una colonia española, porque naturalmente en Venezuela se estaba peleando muy fuertemente y naturalmente ese no era su carácter, digamos así. Entonces prefirió quedarse allí a esperar que las cosas se aliviaran en Venezuela. Y a Venezuela regresa en 1825, ¿ok? Y al año siguiente publica este trabajo que se llama, un pequeño libro, de unas 78 páginas, que se llama Epítome sobre la vacuna, ¿ok? Porque naturalmente se refiere a la vacuna antivariólica, porque la viruela era una de las enfermedades más importantes, infecciosas me refiero, de la época. Y por lo tanto, con cierta frecuencia, y ocurrió en varias oportunidades, ocurrían epidemias de esta enfermedad. Por cierto, este es el primer libro de naturaleza médica que se edita en Venezuela, ¿ok? De manera que ese año de 1826, ustedes ven la fecha, yo no sé si ven la fecha abajo, eh, en la parte de abajo lo que pasa es que creo que aquí no se ve, está la fecha de la edición en la imprenta de Devisme Hermano. Eh, el libro está, por cierto, el libro está disponible en internet. Esta es una copia de la Biblioteca Nacional. Y como le digo, es un libro que vale la pena leerlo porque es lo que es la viruela, prácticamente, y la forma de aplicar la vacuna. Entonces, el terremoto, de cierta manera, naturalmente, ocurrieron en esos años, ocurrieron en varias oportunidades epidemias de viruela y era importante tener los métodos de tratamiento adecuados para su prevención, ¿ok? De manera que Vargas desempeñó un papel importante en la parte que podríamos llamar de salud pública, ¿ok? En la siguiente lámina, ya entrando en materia propiamente dicha, pero el punto por lo cual les mencionaba a Vargas es porque deben recordar que Vargas ese año, al año siguiente, fue nombrado rector de la Universidad Central, ¿ok? Y desde allí hizo una labor importante en los estudios médicos, en la reforma de los estudios médicos. Y naturalmente él inició esa reforma dando la clase de anatomía, la cátedra de anatomía.
introduciendo los métodos de disección de cadáveres para enseñar adecuadamente eh, la estructura del organismo. En ese momento, en particular, ah, a su vez, en el año 27 se crea la Facultad Médica de Caracas dentro de la Universidad Central. Y por lo tanto, el año que viene es el bicentenario de la Facultad Médica o Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Si las condiciones no empeoran en el país, están programando la Facultad de Medicina y la Universidad Central unos actos importantes para celebrar ese centenario. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan eso en cuenta, y conocer un poquito de este personaje que de alguna manera forma parte de la historia de la inmunología en Venezuela. De hecho, ah, este libro se fue a hacer varias ediciones en épocas posteriores. Naturalmente, cada vez que había una epidemia, surgían la necesidad de establecer las normas de vacunación, que por lo menos se seguían en esa época. Como ustedes recuerdan, la vacuna había sido descubierta en 1796 por Jenner, y a Venezuela había sido introducida en una expedición por un médico español, naturalmente con apoyo del rey de España, que mandó a la famosa expedición de la vacuna, de la cual hablamos en la primera clase hace unos 5 meses. Pero hoy, propiamente después de esta pequeña introducción histórica, simplemente para que lo tengan en cuenta, este, eh, vamos a hablar de regulación, como les decía al principio. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es una respuesta inmunitaria normal, que a estas alturas ya ustedes deben saberla con bastante propiedad. Ah, por un lado, cuando un individuo cuando en un individuo, en un organismo, ingresa una proteína extraña, ya sea en forma única, un antígeno, por ejemplo, que produce alergias, o un virus que produce una determinada enfermedad, o un parásito, todos elementos extraños al organismo, el organismo responde, ¿ok? En una primera etapa en lo que se conoce como inmunidad innata, y en una segunda etapa, si esa inmunidad innata no es efectiva, pasa a una segunda etapa para producir, para generarse una inmunidad adaptativa. ¿Ok? Naturalmente, la inmunidad innata ah, es la primera barrera contra la presencia de esos elementos extraños, en términos genéricos, que contienen antígenos. Fíjense, deben tener muy claro que cuando hablamos de antígeno, nos estamos refiriendo a un elemento extraño, pero que desde el punto de vista molecular es una molécula o un fragmento de molécula o una parte de la molécula relativamente pequeña, que posiblemente no consiste más allá del equivalente, en el caso de las proteínas, de unos 5 a 10 aminoácidos. ¿Ok?
Yo en algún momento dado, ah, de hecho, eso era una pregunta del examen, de los exámenes usualmente. Yo no sé si alguien me puede responder cuál es el peso promedio o el tamaño promedio de un aminoácido en términos de peso molecular. 1000 Daltons, 2000 Daltons. ¿Alguien se atreve a decir cuál es el peso promedio? Es decir, recuerden que tenemos 20 aminoácidos de diferente tamaño, los hay relativamente pequeños, los hay relativamente grandes, pero el peso promedio de ellos es del orden de, 100 Dalton. ajá, ok, 100 Dalton. No sé quién respondió, pero la felicito, porque por lo general eso significa que un determinante antigénico, cuando hablamos de antígeno, usamos el término muy, muy, pero muy, ah, en una forma ambigua. Por ejemplo, a veces se habla del antígeno, lo se usa mucho en trabajos experimentales, el uso de glóbulos rojos de carnero, que los utilizamos para inmunizar animales y estudiar la respuesta contra los glóbulos rojos de carnero y decimos que el antígeno es el glóbulo rojo de carnero. Pero ustedes se imaginarán el número de moléculas que deben constituir parte del glóbulo rojo de carnero. Aparte de la hemoglobina que contiene el glóbulo rojo, todas las moléculas que puedan existir en la membrana. ¿Ok? De manera que eso es un universo de sustancias diferentes y por lo tanto, ah, los elementos del sistema que van a reconocer al antígeno, que son básicamente los anticuerpos o los receptores de los linfocitos T, no reconocen esa magnitud o ese tamaño molecular, sino simplemente dentro de esas moléculas que forman parte, en ese caso, del glóbulo rojo de carnero, ah, solamente una parte muy, muy particular, que es lo que llamamos un determinante antigénico. ¿Ok? Ahora fíjense, en el caso particular lo vamos a ver en un ejemplo que viene después, en el cual utilizamos un antígeno, ya no un elemento tan grande como un glóbulo rojo, o pudiera ser un virus, o pudiera ser un parásito, sino ya un elemento más caracterizado molecularmente, como por ejemplo la albúmina sérica bovina o albúmina en general, ¿ok? De cualquier elemento. Eh, la albúmina tiene un peso del orden de los 40, de los 50, entre 40 y 60, dependiendo de la especie de donde se saque. Pero la albúmina sérica bovina alrededor de unos 50.000, o sea, 50 kilodaltons, es decir, 50.000 daltons. Entonces, pero a su vez, esa molécula de 50.000 Dalton tiene aproximadamente entre 6 y 8 determinantes antigénicos diferentes. Lo que en el caso de los anticuerpos, un anticuerpo reconoce es el determinante antigénico. Si los llamamos en el caso de la lúmina sérica bovina, 1, 2, los numeramos y le ponemos nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, cada anticuerpo va a reconocer un determinante antigénico. ¿Ok? Fíjense, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando veamos en la próxima clase sobre la regulación idiotípica,
¿ok? Es importante que tengan claro el concepto de que el antígeno, cuando hablamos de un antígeno, estamos hablando de una molécula que tiene ah, uno o múltiples determinantes antigénicos. En algunos casos puede ser repetitivo, es decir, es el mismo determinante antigénico repetido en varias oportunidades, en varias partes de la molécula, o pueden ser todos diferentes, ¿ok? Por cierto, si hay alguna duda, me interrumpen, preguntan, abren el micrófono y si no está quedando claro lo que estoy diciendo. Entonces, el antígeno, cuando ingresa al organismo, ya sea una forma molecular o una forma orgánica formada como una célula o un virus o un parásito, va a estimular entonces una reacción. La primera reacción va a ser la de la inmunidad innata. Si eso falla en eliminar ese elemento extraño que ha ingresado al organismo, ah, ocurre una segunda fase con la activación de la inmunidad adaptativa, con la generación, en la primera inmunidad innata, quizás el elemento fundamental en la activación son elementos como el complemento, las células NK o los macrófagos y fagocitos, neutrófilos, etcétera. Ah, y en la inmunidad adaptativa, entonces se pone en juego la respuesta de linfocitos, fundamentalmente con la característica de que además se genera el fenómeno de memoria que, aunque en esta lámina no está indicado, es un elemento importante en el establecimiento de la inmunidad definitiva del individuo frente al elemento infeccioso o al antígeno que ingresó. ¿Ok? Bueno, teniendo en base esa, que ya ustedes lo deben conocer, simplemente estaba tratando de retomarlo para dejarlo claro. Ah, en la siguiente lámina vemos que ese antígeno del cual estamos hablando es un elemento importantísimo en la regulación de la respuesta inmunitaria. Porque siendo un elemento extraño, a menos que forme parte de un elemento vivo, como por ejemplo un virus o una bacteria o un parásito, ¿ok? Este, ese elemento extraño, el antígeno, si es una proteína simple, como cuando hacemos un experimento en el laboratorio, inyectando una sustancia bien establecida, como por ejemplo, mm, podemos repetir el caso de la lúmina sérica bovina, en ese caso particular de que la, no es un elemento que se reproduce, él en función del tiempo va a ir desapareciendo progresivamente, porque naturalmente todas esas sustancias que ingresan al organismo tienen una determinada media vida, ¿ok? Que va a depender evidentemente de la sustancia. Muchas van a ser destruidas dentro del organismo, ya sea porque sean fagocitadas o porque existan enzimas que la destruyen, pero en general van a desaparecer. De manera que una vez que desaparece el antígeno, evidentemente la respuesta inmunitaria eh, también se reduce en el tiempo en función de la concentración del antígeno. Cuando se les habló de antígeno, yo no me recuerdo si en la clase que yo les di o alguien después, pero ustedes deben tener claro que un concepto importante es
que la respuesta frente al antígeno va a depender de la concentración del antígeno, de la concentración que el antígeno alcance en en el organismo en general y particularmente en los órganos inmunitarios. En otras palabras, si el antígeno ingresa en pequeñas cantidades por debajo de una ah, zona, vamos a llamarlo así, que llamamos, o de una dosis que llamamos dosis óptima, en el caso de que lo inyectemos hablamos de dosis, de una dosis óptima, si la cantidad de antígeno es menor, es posible que no se produzca ninguna respuesta. Pero si la cantidad es mayor que esa dosis óptima, definida de alguna manera, tampoco se va a producir una respuesta. En otras palabras, se requiere que el antígeno se encuentre en una concentración óptima. ¿Ok? Ese es un concepto bien importante porque yo usualmente daba esa clase anteriormente, creo que la dio el doctor Reina en esta otra en este curso, que como ustedes se han dado cuenta ha tenido muchas incidencias. El uso o cuando el antígeno se encuentra en concentraciones muy bajas o muy altas, en vez de producir una respuesta inmunitaria, produce el efecto contrario, es decir, produce tolerancia, en lo que se llama tolerancia a dosis bajas, cuando la dosis es muy baja, relativamente baja por debajo de la dosis óptima, o cuando es muy alta, se puede producir tolerancia a dosis altas. Entonces, fíjense, un punto importante es que el antígeno debe estar en una concentración óptima para que pueda generar una respuesta inmunitaria. Como ya hemos dicho, que incluso aunque inyectemos una dosis muy alta, esa dosis en función del tiempo se va a ir reduciendo hasta que desaparezca. Entonces, en función de las diferentes concentraciones que alcance el antígeno, se va a producir o no una respuesta en mayor o en menor grado. De manera que el antígeno es un elemento importante en la regulación de la respuesta. Repito, una dosis muy baja de antígeno, en vez de producir una respuesta inmunitaria, puede producir tolerancia. En cambio, una dosis óptima produce una respuesta efectiva. ¿Ok? Entonces, el antígeno es un elemento importante en la regulación de la respuesta inmunitaria. En la siguiente lámina vemos un efecto importante que es que el antígeno, cuando uno, en este caso estamos usando en un modelo experimental, administrándole a un conejo, por ejemplo, una dosis óptima de albúmina sérica bovina, BSA. Entonces, esa proteína, una vez que uno la inyecta, ya sea en forma subcutánea o intravenosa, ¿ok? Ella se va a distribuir en el organismo naturalmente y entonces allí tienen, si uno mide las concentraciones del antígeno una vez que lo inyecta, ustedes ven allí la curva donde dice Free Antigen. Ustedes ven cómo se hay una curva. Fíjense que la línea, las concentraciones no son lineales. ¿Ok? Yo puedo manipular el indicador. No, Doc, ahí lo estoy apoyando, pero lo manejo Ok. yo. Ok. Entonces, Sí, que me avisa. marca ahí donde dice Free Antigen.
Entonces, ok, fíjense que esa curva, ¿qué forma tiene? ¿Cómo se llama esa curva? Esa forma que parece una, ¿qué les parece a ustedes? La forma que tiene esa curva. Si se acuerdan de mi apellido, tienen la respuesta. ¿No les parece una S? Un poco elegante, muy delgada, ¿ok? Esa curva, esa figura se llama sigmoidea, ¿ok? Porque se parece a la letra sigma del griego, ¿ok? Que corresponde a nuestra S, ¿ok? De manera que esa figura es una figura sigmoidea. Fíjense que no es lineal la desaparición del antígeno desde la concentración más alta que se alcanza en el momento de que se inyecta en el día cero hasta el momento en que desaparece en esta lámina en el día 14. Entonces nos encontramos que ella inicialmente tiene una disminución muy marcada de concentración. Eso se debe a que simplemente el elemento se distribuye en el resto del organismo y por lo tanto cae rápidamente la concentración. Pero fíjense que después se estabiliza, pero después vuelve a caer rápidamente. ¿Ok? De manera que tiene como tres etapas. ¿Ok? Y esa, en otras palabras, la desaparición del antígeno, una vez que se inyecta en el organismo o una vez que se introduce, se inyecta si lo hacemos experimentalmente nosotros, pero se inyecta por otra vía, de todas maneras, independientemente de eso, la desaparición del antígeno sigue una curva sigmoidea. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia? La primera ya dijimos que se debe a la redistribución una vez que se inyecta el antígeno. Una vez que se estabiliza en los primeros días, pero una vez que se desarrolla la respuesta inmunitaria, ¿ok? En otra palabra, que se comienzan a producir anticuerpos, esos anticuerpos que se van produciendo naturalmente reconocen el antígeno, forman complejos inmunitarios, immune complexes, ¿ok? Y esos complejos inmunitarios son fácilmente atrapados por las células fagocitas, por las células fagocíticas y destruidos, y por lo tanto, en la medida en que pasa el tiempo y se incrementa la respuesta inmunitaria, el antígeno desaparece más rápidamente. ¿Ok? De hecho, eso con algunos antígenos puede ocurrir que esos complejos inmunitarios produzcan trastornos y, por ejemplo, ocurre cuando a un individuo se le administran sueros extraños o sueros con antisueros, digámoslo mejor dicho, antisueros que tienen una función terapéutica, pero que en general contienen también una gran cantidad de proteínas extrañas. Entonces, esos complejos inmunitarios pueden depositarse en los tejidos si están en una cantidad por encima de, vamos a llamarlo, de un punto normal, y se produce lo que se conoce con el nombre de enfermedad del suero o enfermedad por suero, que allí está indicada como en el óvalo ese azul como serum sickness, enfermedad del suero. ¿Ok? Entonces, fíjense que
Evidentemente, los complejos inmunitarios se forman de la interacción de los anticuerpos que se generan con los antígenos. ¿Ok? Pero fíjense que los anticuerpos libres no vienen a aparecer en esta gráfica, sino a partir del aproximadamente el día 10, entre el día 10 y el día 12, día 11 más o menos aproximadamente. Entonces, pero fíjense, la respuesta inmunitaria se había iniciado desde antes, ¿ok? Lo que ocurre es que evidentemente cuando uno hace determinación de antígeno o de anticuerpo, es importante indicar que lo que uno determina usualmente es el anticuerpo en forma libre, porque usualmente el antígeno, el anticuerpo, uno lo determina uniéndolo con el antígeno. Si el anticuerpo está en forma de complejo inmunitario, no hay forma de determinarlo, ¿ok? Existen algunas técnicas naturalmente que permiten determinar los complejos inmunitarios, pero en este caso particular, el antígeno libre no se va a generar, no se va a detectar, sino una vez que la gran mayoría del antígeno ha desaparecido. Fíjese, le pongo un ejemplo. Un antígeno como, disculpen, un antígeno que es poco degradable, como el lipopolisacárido. El lipopolisacárido forma parte de las membranas de múltiples bacterias y se utilizan mucho eh, en investigaciones experimentales, pero es poco degradable. Sigue la misma curva que hemos visto para la albúmina sérica bovina, pero dura muchísimo tiempo en el organismo. De hecho, los primeros investigadores en los años 50 que comenzaron a estudiar la respuesta inmunitaria contra el lipopolisacárido, que como les decía anteriormente, forma parte de la membrana de muchas bacterias, por ejemplo, Escherichia coli, bacterias gram negativas, ah, se encontraban con que la administración del lipopolisacárido parecía no generar una respuesta inmunitaria porque no era fácil detectar los anticuerpos, que era la forma como se demuestra la inducción de una respuesta inmunitaria. Pero los anticuerpos estaban allí. Lo que ocurría era que estaban bajo la forma de complejos inmunitarios y por lo tanto no se podían detectar. ¿Ok? Ah, déjeme ver si en la próxima lámina, ah, ok, este concepto de la regulación de la respuesta inmunitaria por el antígeno, ya sea que usemos diferentes dosis o que utilicemos un sistema para detectar la presencia de los anticuerpos libres, tiene una aplicación práctica importante porque dependiendo de la dosis del antígeno que utilicemos, las respuestas inmunitarias que se obtienen pueden ser diferentes.
En este caso particular, en este ejemplo que tenemos aquí, se refiere a individuos que de alguna manera hacen una respuesta particular que lo ven ustedes en la parte inicial de la curva. Son individuos en los cuales la administración de un antígeno determinado lleva a la producción tanto de IgE, que es la responsable de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, como de IgG. Naturalmente, en este caso se trata de un individuo que al administrarle un antígeno determinado hace una respuesta mayor de IgE que de IgG. Por lo tanto, este individuo está clasificado como un individuo alérgico o atópico. ¿Ok? Ahora fíjense, en estos individuos, si se les administra dosis muy pequeñas del antígeno a los cuales ellos hacen una respuesta de IgE, se puede lograr que los individuos, utilizando dosis muy pequeñas de antígeno, comiencen a hacer, en función del tiempo, una respuesta de tipo IgG, ¿ok? Con una reducción en la respuesta de tipo IgE. Y por lo tanto, si estos individuos son alérgicos a un antígeno, en este caso estamos hablando de modelos ah, en los cuales los individuos son alérgicos a una determinada sustancia, usualmente se usa con mucha frecuencia la alergia al veneno de las abejas o de las avispas, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Que un individuo ah, que tenga una sensibilización y por lo tanto tenga relativamente altos niveles de IgE mayores que IgG, si logramos que haya un cambio en la producción de IgG mayor que IgE, estos individuos, después de un cierto periodo de tratamiento, se encuentran que en el caso de que se encuentren con una cantidad óptima del antígeno correspondiente, es decir, que lo piquen varias abejas o que reciban picaduras de avispas, ¿ok? La IgG que está circulando va a inactivar al antígeno que forma parte del veneno de estos animalitos, de estos insectos, y por lo tanto no se va a producir la reacción anafiláctica o la reacción alérgica que usualmente se produciría si los niveles de IgE, perdón, fueran mayores que los niveles de IgG. ¿Ok? No sé si quedó claro el concepto que manipulando la dosis del antígeno, uno puede modificar el tipo de respuesta que se produce en estos individuos. ¿Ok? De manera que esa es una aplicación práctica de ese concepto de que el antígeno es un elemento importante en la regulación de la respuesta inmunitaria. ¿Ok? No sé si a estas alturas hay alguna pregunta, comentario. Bueno, si no pasamos a la siguiente lámina. Fíjense que
hemos dicho que el antígeno es un elemento importante. De hecho, le recuerdo un concepto que creo que lo vamos a repetir cuando hablemos de ontogenia, pero el, el, el antígeno moldea de cierta manera la respuesta inmunitaria, de manera que el sistema inmunitario requiere del antígeno para poder desarrollarse adecuadamente en condiciones normales. Es decir, un individuo que crezca en ausencia de antígenos no va a desarrollar su sistema inmunitario. ¿Ok? De manera que el antígeno también es un elemento importante en la formación. En otras palabras, el sistema inmunitario necesita entrenarse y por lo tanto necesita entrar en contacto con antígenos. Ah, yo no sé si cuando vieron la clase de hipersensibilidad, en algunas oportunidades yo daba esa clase, este, les hacía mención al hecho de que en el mundo moderno y especialmente en los países desarrollados, se sabe epidemiológicamente que hay un incremento progresivo de las enfermedades alérgicas. ¿Ok? Dentro de las explicaciones probables para explicar, valga la redundancia, ese fenómeno, está el de que la llamada hipótesis higiénica, es decir, un exceso de higiene, el vivir en condiciones demasiado limpias, uno debe ser limpio naturalmente, pero no debe ser tan limpio en ambos sentidos de la palabra, como para que el sistema inmunitario actúe en condiciones normales. El sistema necesita interactuar con antígenos en la mayor cantidad posible dentro de ciertos límites, ¿ok? Para que la respuesta en esos países donde la higiene, por diferentes razones culturales o de otro tipo, la higiene está exagerada, los individuos terminan haciendo respuestas más bien de tipo IgE que de tipo IgG. Y por lo tanto, esa es una probable explicación. Naturalmente, sigue siendo una hipótesis, posiblemente hay otros factores, pero es una de las hipótesis que se utilizan para explicar el posible incremento de enfermedades alérgicas, es decir, respuesta de tipo IgE en sociedades bien desarrolladas, cosa que no se ve usualmente en países, vamos a llamarlo del tercer mundo o del cuarto mundo, en el cual se vive bajo otros tipos de condiciones. Por cierto, ocurre el fenómeno contrario, unos experimentos que hicimos hace varios años, no muchísimo, pero hace unos cuantos años. Eh, por ejemplo, en las en las poblaciones indígenas de Venezuela, encontramos en algún momento dado altos niveles de ah, complejos inmunitarios circulantes por el fenómeno contrario, es decir, individuos superparasitados con gran cantidad de antígenos circulantes de diferente naturaleza, producto de bacterias y de parásitos, y por lo tanto entonces hacen otro tipo de problema. En ese caso, la respuesta en esos individuos
que yo sepa, no se ha estudiado adecuadamente, pero probablemente el número de reacciones alérgicas que describen es relativamente baja. Pero sin embargo, las respuestas de tipo a IgG o IgM que llevan a la producción de complejos inmunitarios, producen otra serie de problemas, pero en todo caso no de alergias, porque recuerden que la IgE, cuando se produce, no es una inmunoglobulina circulante, está en muy bajas concentraciones circulando, ella no va a formar complejos inmunitarios, pero simplemente va a sensibilizar a los mastocitos y a los basófilos, ¿ok? Y entonces va a desencadenar ese tipo de reacción. Pero el anticuerpo entonces también desempeña un papel importante, el otro elemento regulatorio, el anticuerpo, propiamente dicho, también tiene un efecto regulatorio. Uno de esos efectos, naturalmente, es porque el anticuerpo, ya lo vimos en la gráfica, una de las gráficas anteriores, el anticuerpo ah, contribuye a reducir la concentración de antígeno circulante, ¿ok? Ya sea en el caso de una infección o en el caso de un modelo experimental en el cual inyectamos un antígeno, eh, el anticuerpo, al reducir la cantidad de antígeno circulante, va a contribuir naturalmente a regular la respuesta inmunitaria. Y eso es lo que hace que la respuesta tiene un óptimo y después se reduce progresivamente. Y naturalmente cuando desaparece el antígeno, el sistema naturalmente queda con su memoria establecida, pero la respuesta vuelve a sus niveles normales. ¿Ok? De hecho, ese fenómeno en la siguiente lámina se aplica en la siguiente lámina. En el caso fíjense que de una enfermedad que se conoce con el nombre de enfermedad hemolítica del recién nacido, usualmente por incompatibilidad de grupo sanguíneo o eritroblastosis fetal. En este caso particular, cuando tenemos una mujer embarazada de grupo sanguíneo RH negativo, el ejemplo clásico, puede ser de otro grupo también, pero el ejemplo clásico es con el RH y es digamos, el fenómeno más frecuente. Si el feto es RH positivo, va a ocurrir que glóbulos rojos del feto pasan a la circulación materna y como la madre es RH negativo y por lo tanto ah, carece del antígeno RH, el antígeno de los glóbulos rojos fetales que pasan a la madre desencadenan una respuesta inmunitaria de parte de la madre que hace, por lo tanto, entonces anticuerpos anti-RH y destruyen naturalmente esos glóbulos rojos. ¿Ok? Fíjense, eso ocurre usualmente en mayor proporción en el momento del parto. Cuando la placenta se desprende, nace el niño y la placenta se desprende, una gran cantidad de glóbulos rojos del feto pasan a la madre. ¿Ok?
y las sensibilizan. Por lo tanto, en el caso de las mujeres RH negativas que tienen un feto RH positivo, el primer embarazo, como lo dice aquí en la lámina, el primer embarazo, por lo general, el niño nace sin mayor problema. ¿Ok? En otras palabras, él, la respuesta que se ha producido a lo largo del embarazo es muy pequeña. Naturalmente, se me olvidó mencionarles que los anticuerpos que produce la madre, si son de tipo, y por lo general lo son, de tipo IgG, pasan a la circulación fetal y entonces pueden dañar a los glóbulos rojos del feto en el feto mismo. ¿Ok? Se destruyen, esos anticuerpos destruyen a los glóbulos rojos que pasaron a la circulación materna, pero los anticuerpos pueden pasar a la circulación fetal y también producir daño. Allí es donde viene la eritrocitosis fetal. Pero, repito, en el primer embarazo, por lo general, no necesariamente, pero por lo general, el primer niño RH positivo usualmente nace sin mayor inconveniente, pero la madre queda sensibilizada, ¿ok? Con memoria. Y por lo tanto, si por mala suerte vuelve a salir embarazada con un feto RH positivo, esos glóbulos rojos que pasan durante el embarazo van a generar una respuesta de memoria en un segundo o tercer embarazo, van a pasar a la circulación fetal y entonces van a destruir los glóbulos rojos del feto, van a producir un estado de anemia, la médula ósea del feto va a intentar producir más glóbulos rojos y por lo tanto, naturalmente, como ocurre en las guerras cuando se acaban los soldados viejos, entonces empiezan a reclutar los soldados jóvenes. La médula ósea empieza a producir eritroblastos y por lo tanto esos niños nacen con unos altos niveles de eritroblastos, es decir, glóbulos rojos jóvenes, y por eso la enfermedad se conoce con el nombre de eritroblastosis fetal. ¿Ok? Si el caso es grave, naturalmente muchos de esos niños mueren in útero o hay que sacarlos antes de tiempo si hay factibilidades de ello. Ese problema, ese problema, de cierta manera está resuelto en los países desarrollados utilizando el concepto de que los anticuerpos pueden, de cierta manera, regular esa respuesta. Ahora, yo les haría una pregunta. Fíjense, si tenemos una madre que es RH negativa y tiene un feto RH positivo, es decir, hay una incompatibilidad RH, pero además existe una incompatibilidad de tipo ABO. Por ejemplo, la madre es O y el feto, es decir, sería en ese caso O RH negativa, la madre, y el feto sería A o B, RH positivo. ¿Qué creen ustedes que pasaría en ese caso? ¿Puede repetir, por favor? No.
Sí, fíjense, tienes una madre RH negativa que está embarazada con un feto RH positivo, ¿ok? Existe la posibilidad de que naturalmente los glóbulos rojos del feto pasen a la madre y por lo tanto se va a producir una respuesta anti-RH, ¿ok? Y el niño puede tener problemas. Pero además de eso es una incompatibilidad, o sea, es decir, hay una incompatibilidad de tipo RH. Madre RH negativa, feto RH positivo. Pero además, ese embarazo en particular, existe una incompatibilidad de tipo ABO. Por cierto, por eso le decía al principio que aunque la eritroblastosis fetal es más frecuente en con respecto al antígeno RH, también puede ser con respecto a otros grupos sanguíneos. En otras palabras, si la madre es O y el feto es A, el feto, la madre puede hacer una respuesta anti-A y por lo tanto afectar al feto. ¿Ok? De manera que también se produce. Usualmente en esos casos no es tan grave como el caso de RH, pero puede ocurrir. ¿Ok? Pero estamos planteando el caso de una doble incompatibilidad. Madre RH negativa, feto RH positivo y además la madre es O y el feto es A. ¿Ok? Hay una doble incompatibilidad. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué les parece? O sea, el muchachito se muere más temprano, el feto me refiero. ¿El caso es peor o hay otra opción? La pregunta no es fácil, pero no sé si alguien se asoma a lanzar una opinión. Debería haber una, Pero, ¿no? Ajá, dale, dale. Bueno, creo que debería haber una respuesta autoinmunitaria más severa, tanto para la madre como para el hijo, eh, básicamente. Y en esta circunstancia creo que el embarazo no sería viable, ¿no? No, yo creo que sí es viable. Lo que pasa es que, bueno, ocurriría como porque están combatiendo, como ¿qué? Una incompatibilidad con otra incompatibilidad, más bien es como la va a proteger de alguna manera esa doble incompatibilidad, porque hay los anticuerpos estos anti-A. Bueno, dependiendo de esto, que pueden identificar lo que habíamos hablado en las clases anteriores, algunos glóbulos rojos, ¿no? Y esto pueden provocar que haya una lisis o una lesión, sí, una hemolisis intravascular. Pero a nivel hepático también puede haber una destrucción eritrocitaria, no sé, pero no, sí, creo que sí es viable por la protección inmunológica que puede haber, más bien por esa doble incompatibilidad, no sé qué dice el doctor. sí, bueno, como no estoy seguro quién habló, en todo caso, esa opción es la opción correcta. Uno pensaría como, no sé qué, la primera persona que habló, pues tengo las láminas metidas aquí en el medio y no sé quién hizo el comentario, pero en todo caso, la opción válida, la observación, fue una observación porque es relativamente raro, pero ocurre, esa doble incompatibilidad, de cierta manera, es protectora. Porque los glóbulos rojos fetales, en el caso de que el niño sea A y la madre O, si la madre es O, ella tiene anticuerpos, recuerden, sus glóbulos rojos son O, pero ella tiene de forma natural anticuerpos anti-A y anti-B, ¿ok? Por lo tanto, los glóbulos rojos A que pasen
del feto a la madre, que son A, RH positivos, van a ser rápidamente destruidos intravascularmente y por lo tanto no van a alcanzar a llegar al sistema inmunitario para que se produzca una respuesta anti-RH. ¿Ok? De manera que en este caso la incompatibilidad anti-A, o sea, la incompatibilidad OA de anti-A con A, elimina los glóbulos rojos A y evita que se produzca la sensibilización anti-RH. ¿Ok? Está claro, fue la explicación que dio el joven que uh, dio la segunda opinión. Es decir, la doble incompatibilidad es protectora. Esta observación que se hizo por allá por los años 50 permitió entonces a varios investigadores ingleses tratar de usar entonces, en el caso de que haya una incompatibilidad RH, es decir, madre RH negativa, feto RH positiva, inyectarle a la madre anticuerpos anti-RH para evitar que la madre se sensibilice. Me explico. Tenemos un embarazo, un primer embarazo, eh, aunque dicen que el amor es ciego y los hematólogos recomiendan que es ciego, pero es bueno que usted sepa cuál es el grupo del probable enamorado, ¿ok? Y si hay una incompatibilidad allí, bueno, ustedes deciden, pero el punto es que tengan eso en cuenta, ¿ok? Que el amor debe ser ciego, pero no está de más cerrar un ojo y ver por el otro a ver cómo andan las cosas. Entonces, si tenemos una incompatibilidad de tipo RH y ese amor es realmente ciego y por lo tanto llega al hecho de que tenemos una madre RH negativa con un feto RH positivo, ¿ok? Tenemos que evitar o tratar de evitar de que la madre se sensibilice. Ya dijimos que ese primer feto por lo general no va a sufrir problemas. Por lo tanto, en cuanto el feto nace, ¿ok? Se le inyecta a la madre anticuerpos anti-RH, ¿ok? Para que se destruyan los glóbulos rojos RH positivos del feto que pasaron a su circulación y por lo tanto la madre no se sensibiliza en ese primer embarazo. Y por lo tanto, para un segundo embarazo queda como que si no hubiera pasado nada. ¿Está claro? Correcto. Ok. Eso fue lo que se desarrolló a partir de los años 60 como la ah, prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido usando un producto llamado RhoGAM. RhoGAM significa gamma globulina, GAM, anti-RH. ¿Ok? Y con eso, prácticamente en los países desarrollados donde se aplica, este, prácticamente se eliminó la incompatibilidad RH, la eritroblastosis fetal por incompatibilidad de tipo RH. ¿Ok? Por cierto, popularmente a eso lo llaman una vacuna. La mayor parte de la gente dice que en ese caso se está usando vacuna. Eso no es ninguna vacuna, ese es un proceso de inmunoterapia, evidentemente, ¿ok? Pero no es una vacuna, no estamos vacunando a la madre contra el RH, ¿ok? Simplemente le estamos
la estamos inmunizando pasivamente, destruyendo los glóbulos rojos, eliminando el antígeno con el anticuerpo, regulando la respuesta que ella va a hacer y por lo tanto evitando que en un segundo embarazo tenga problemas. ¿Ok? Por cierto, en Venezuela ahorita, cuando existen estos problemas, la única forma de solucionarlo, naturalmente me refiero obteniendo la Rogan o su equivalente, Rogan era un nombre, es un nombre comercial, este, es usando comprándolo me refiero en el exterior. ¿No? Porque en Venezuela, por cierto, se producía, en una época se producía en la planta procesadora de plasma que se encuentra en el IBIC, pero si mal no recuerdo, desde el año 2010 o 2012, la planta dejó de ser del IBIC, sigue en el IBIC, pero dejó de ser manejada por el IBIC y que yo sepa, hasta donde yo sé, ya allí no se produce la inmunoglobulina anti-RH. De manera que en Venezuela, para obtenerla hay que o conseguirla en el exterior o yo no sé si la están importando o de alguna manera, pero bueno, esa es la forma de prevenir esa enfermedad. Yo sí sé que han habido casos en los cuales no se ha conseguido y en varios sitios, en varios hospitales públicos, naturalmente no está disponible. ¿Ok? Pero en algún momento dado, eso formaba parte de un proyecto dentro del IBIC cuando la planta procesadora de plasma era manejada por el instituto. Le- le- Les hago el comentario. Cuando se crea la planta de plasma por allá por los años 1980 y algo, 87, 88, por allí, este, esa planta, eh, esa era una compañía, estaba organizada como una sociedad anónima, eh, en el cual el IBIC tenía el 51% de las acciones y por lo tanto la empresa la manejaba el IBIC. Y ahí se producían albúminas, se producían diferentes, había todo un proyecto de ampliación, ah, pero eso se vino abajo en algún momento determinado. ¿Ok? De hecho, en algún momento dado hasta Venezuela distribuía globulina anti-RH y sobre todo albúmina ah, para el resto de Latinoamérica. Fíjense que en este caso entonces el anticuerpo sirve como un agente regulador de la respuesta inmunitaria, reduciendo básicamente la circunstancia del antígeno. Es importante mencionarle, como les decía anteriormente, esto puede ocurrir con otros grupos sanguíneos. ¿Ok? En la próxima lámina tenemos un ejemplo clásico porque deben tener claro este ejemplo. Este, un antígeno que fue descubierto en Venezuela, por cierto, dentro de los grupos sanguíneos, este fue el 10º grupo sanguíneo descubierto. ¿Ok? Recuerden que los primeros 4 grupos eran el grupo ABO, inicialmente 3, después se descubrió el cuarto grupo. Después se descubrieron otros grupos sanguíneos, MNP, S, este, y dentro de esa lista, en los años 50, se descubrió el antígeno Y. Yo escribí hace un tiempo un artículo que está en la Gaceta Médica de Caracas sobre la historia del antígeno Y, porque usualmente la historia está mal dicha en algunos, en algunos escritos. Ah, el antígeno se descubrió en una madre venezolana que precisamente hizo un cuadro
de incompatibilidad materno-fetal, pero que no era RH. O sea, el pediatra que estudió el niño, que nació muerto, niño Diego, con una eritroblatosis fetal, investigó el caso y no había incompatibilidad ni ABO ni RH. ¿Ok? El médico tomó la muestra de la madre y del padre y la envió a los Estados Unidos a un laboratorio especializado en en estudios de grupos sanguíneos, dirigido por Philip Levine en el año de 1953. Fíjense una cosa interesante. Philip Levine encontró que naturalmente en el suero de la madre habían anticuerpos contra los glóbulos rojos del padre. ¿Ok? Y esos anticuerpos fueron los que produjeron la muerte del niño Diego. ¿Ok? Por lo tanto, había habido una incompatibilidad, pero que no era de los grupos conocidos para esa época. Y Levin publica un artículo sobre incompatibilidades de grupos sanguíneos y clasifica este, junto con otros de otras partes, le da el nombre al antígeno, le da el nombre de antígeno Diego y lo clasifica como probablemente una mutación familiar, un grupo que está reducido, porque él, teniendo el suero de la madre, que tiene anticuerpos anti-Diego, el padre tenía el antígeno Diego, que era el antígeno que heredó el niño, y la madre hizo anticuerpos anti-Diego. Él los probó buscando en el estado de Nueva York si había, cuál era la distribución de ese antígeno y encontró que no existía. Ninguno de los asistentes de las muestras que estudiaron en los Estados Unidos tenía el antígeno Diego. Y por lo tanto, él llegó a la conclusión de que ese era un antígeno de poca importancia y que por lo tanto no tenía mayor significación y era una cuestión familiar, limitada a un grupo familiar. 2 años más tarde, la señora vuelve a salir embarazada. ¿Ok? Y por lo tanto, naturalmente preocupada por la situación, vuelve ahora la ve otro médico y la manda a estudiar en el Banco Municipal de Sangre. El médico era Rafael Domínguez Cisco y lo manda al Banco Municipal de Sangre, que era dirigido por Miguel Lairize y donde trabaja también el doctor Tulio Arens, quienes después, cuando se crea el IBIC, fueron a trabajar al IBIC. ¿Ok? En este caso particular, estas personas estudiaron a la madre y al niño, perdón, el embarazo, y al padre, naturalmente. Afortunadamente no pasó nada con ese embarazo en particular, pero Lairize y Arens se dieron cuenta de que el padre, el esposo de la señora, tenía rasgos ahindiados y en su familia también habían algunos de los parientes parecían de origen altamente indígena, digamos así. De manera que entonces estudiaron a esa familia y fueron a estudiar algunas poblaciones indígenas de Venezuela, tanto en la zona del llano
en la zona de Guárico como en la zona de Anzoátegui, y encontraron que en esas poblaciones el antígeno Diego tenía una alta prevalencia. ¿Ok? En otras palabras, no era un grupo limitado a un grupo familiar, sino que tenía una amplia distribución, excepto que esa distribución no era en Nueva York. ¿Ok? Y por lo tanto, publicaron en el año 55 en la revista Acta Médica Venezolana un artículo titulado Nuevo grupo sanguíneo encontrado en descendientes de indios. ¿Ok? Eh, Naturalmente, teniendo a la señora, que era una fuente importante de anticuerpos anti-Diego. Por cierto, yo eliminé una lámina que tenía anteriormente, donde tenía, este trabajo fue llevado a un congreso ah, que se realizó en el año, si mal no recuerdo, el año siguiente, en el año 56, en Boston, en los Estados Unidos. Y ese trabajo allí ganó, si mal no recuerdo, el segundo premio mm, en póster en esa oportunidad, de manera que, porque realmente era un grupo sanguíneo que tenía una amplia distribución, por lo menos en Venezuela. Y naturalmente el doctor Lairice, que después fue a ser jefe del Centro de Medicina Experimental del IBIC, y por eso el centro lleva el nombre de Miguel Lairice, ah, distribuyó o envió el suero a todo el que lo pedía para estudiar la presencia del antígeno Diego en diferentes poblaciones y se encontró que ese antígeno tenía una amplia distribución en Latinoamérica y en poblaciones asiáticas, ¿ok? Incluyendo, se hicieron algunos estudios en algunos chinos de Venezuela o en algunos barcos que llegaron a Venezuela de chinos y entonces se encontraba que en los chinos, en japoneses, ese antígeno tiene una alta frecuencia. Por cierto, en las poblaciones indígenas venezolanas, no todas las poblaciones son Diego positivas, ¿ok? De manera que tenemos poblaciones indígenas venezolanas que tienen el antígeno Diego en alta frecuencia y poblaciones que no lo tienen. Por cierto, eso habla en favor de la famosa hipótesis de que el hombre americano tiene su origen en una migración, una probable migración ocurrida en la prehistoria de gente que se vino a través del estrecho de Bering por allá y poblaron América. ¿Ok? De manera que, aunque el número de casos de enfermedad hemolítica por presencia del antígeno Diego es relativamente baja, ¿ok? En Venezuela de vez en cuando ocurren algunos casos y en otras partes de Latinoamérica también. El antígeno se transformó en un marcador de tipo mongoloide, es decir, una demostración de que el que lo tiene es porque tiene de alguna manera ancestros de origen asiático y por lo tanto con un gran valor antropológico, genético y naturalmente clínico en grado menor. ¿Ok? Por cierto, en ese momento existía un antropólogo en Venezuela, el doctor Johannes Wilbert, de origen alemán, que trabajaba para la Fundación La Salle. Y naturalmente él contribuyó mucho a esos estudios antropológicos, demostrando que el antígeno Diego tiene un gran valor desde el punto de vista antropológico, valga la redundancia. Fíjense que a manera de anécdota, en Europa, toda Europa es negativa para el antígeno Diego, porque el antígeno no está presente
en poblaciones caucasoides, ¿ok? Que son la mayoría de los europeos. Con excepción de un grupo, si mal no recuerdo, en Polonia, que de repente encontró que en algunas poblaciones polacas, a pesar de que eran caucasoides, digamos por el aspecto, ah, tenían el antígeno Diego. Pero alguien estudiando la historia encontró que los mongoles durante la Edad Media llegaron hasta las fronteras orientales de Europa y probablemente dejaron el antígeno Diego allí como una muestra de su pasado. ¿Ok? Lo que confirma más de que este antígeno es de origen asiático, de origen mongoloide, y por eso se conoce como un marcador mongoloide, de poblaciones mongoloides. ¿Ok? Por cierto, la Irice y Wilbert escribieron en el año 60 este libro que se llama El antígeno del sistema sanguíneo Diego. Y por cierto, en el año 99, yo lo tengo aquí, no sé si se los podía mostrar, si la cámara me lo permitía, pero no importa. En el año 99 reactivaron los estudios del antígeno Diego y produjeron la Irice y Wilbert un libro recopilando toda la información que se había hecho a lo largo de unos 40 años sobre el grupo del sistema antígeno Diego y el reino mongoloide, se llama el libro. Está disponible naturalmente en la biblioteca del instituto. ¿Ok? En la próxima lámina, para que vean un ejemplo, fue una investigación que naturalmente se siguió haciendo después en el IDIC. Inicialmente se hizo en el, ah, en el Banco Municipal de Sangre, pero tanto la IRICE como AREN se mudaron para el IDIC en los años 60, cuando se inauguró el instituto, y esas investigaciones se continuaron allí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, un punto perdón, un punto importante es que la regulación, fíjense que ahí debo mencionarle para que, antes de que se me olvide, debí haberlo dicho al principio, que existen una serie de factores externos al sistema inmunitario que de alguna manera y en una forma no muy clara regulan la respuesta. Podemos mencionar, por ejemplo, factores como eh, la nutrición, la genética, el ambiente, pueden también de alguna manera contribuir a que la respuesta se modifique, se regule de cierta manera, es decir, sea mayor o sea menor. Naturalmente sabemos que hay factores genéticos importantes que de hecho esa fue una de las demostraciones que hizo Baruch Benacerraf en los años 80, demostrando de que la respuesta inmune tiene un control genético importante, tanto en su regulación como en otros aspectos. Pero el tercer punto que vamos a tocar es la regulación por citoquina. Esto lo vamos a utilizar, lo vamos a ver porque el sistema es muy complejo. En parte porque las citoquinas en sí son complejas, en el sentido de que tienen múltiples efectos, como antes se pensaban que las citoquinas por sí mismas eran como hormonas que tenían un efecto limitado, pero sabemos que a veces tienen un efecto positivo sobre una célula y el efecto contrario sobre otra célula. ¿Ok? Por otro lado, sabemos que a su vez son producidas por diferentes tipos celulares, incluyendo células que no son del sistema inmunitario. De manera que el sistema es bastante complejo.
y no quería ponerle más enredas, sino darle unos conceptos fundamentales. Por cierto, desde el punto de vista semántico, yo prefiero la pronunciación y de hecho, desde el punto de vista etimológico, es la correcta, citoquinas y no citocinas, como algunos dicen por allí. ¿Ok? Y como está escrito en muchos libros en traducciones del español. ¿Ok? Primero porque en inglés se escribe con K. ¿Ok? De donde viene el origen de la palabra en todo caso. ¿Ok? Por cierto, históricamente, inicialmente se creía que eran producidas por linfocitos, que los linfocitos eran las células fundamentales que producían estas sustancias, que secretaban y que tenían efectos, diferentes efectos. Y por eso se llamaron linfoquinas en su momento oportuno, o linfokines. Y de hecho, en los años 80 y los años 90 hubo un desarrollo importante, congresos y libros escritos sobre las linfoquinas. Después, precisamente como se dieron cuenta que eran producidos por múltiples tipos celulares, aparte de los linfocitos, se prefirió el término citoquinas. ¿Ok? En la siguiente lámina tenemos el panorama algo más complejo, ¿ok? Donde vemos una serie de rutas en los cuales vemos que naturalmente dentro del grupo de células linfoides, estas células, perdón, estas sustancias, estas citoquinas, naturalmente tienen un efecto hasta que se descubrió la interleuquina, después se llamaron interleuquinas, hasta que se descubrió la interleuquina 10, se pensaba que todas las interleuquinas eran estimulatorias, es decir, estimulaban a un determinado tipo celular. ¿Ok? Pero después se dieron cuenta de que en el caso de la interleuquina 10, de que la interleuquina 10 fue la primera que se descubrió que tenía un efecto negativo. ¿Ok? Y después se descubrió que algunas tenían efectos positivos sobre un tipo celular, pero negativos sobre otro. ¿Ok? De manera que el asunto se fue haciendo cada vez más complejo. Aquí lo que le voy a tratar de darle los conceptos fundamentales y a su vez interactúan entre ellas mismas. De manera que es la imagen que tienen, que ven arriba, una especie de yin-yang, que todo va a depender del balance, porque usualmente se secretan en grupos. Me refiero, no es que se secreta una citoquina, sino que probablemente una sola secreta varios tipos de citoquina en diferentes concentraciones o los diferentes tipos celulares que se encuentran en un determinado microambiente secretan diferentes citoquinas y por lo tanto el resultado final probablemente va a ser el resultado del balance que haya entre entre las concentraciones de esa sustancia. ¿Ok? En otra palabra, el método reduccionista, es decir, agarramos una interleuquina e estudiamos esa sola interleuquina, no es el más apropiado en este caso, por cuanto su función, de cierta manera, va a depender de la que tiene al lado. Y entonces, por lo tanto, si la estudiamos individualmente, es probable que estemos cometiendo algún error de interpretación. Entonces, por eso ustedes ven allí en esta gráfica que probablemente es más compleja, pero bueno, para no hacerla más compleja decidí usar esta. Eh, naturalmente, como todos saben, las poblaciones de tipo de linfocitos cooperadores TH1 secretan fundamentalmente las interleuquinas, interleuquina 2, interleuquina 1 e interferón gamma. ¿Ok?
que tienen un efecto fundamental sobre los fagocitos y también sobre los linfocitos B, pero fundamentalmente sobre los fagocitos, y por lo tanto son las llamadas propiamente interleuquinas o linfoquinas o citoquinas proinflamatorias, porque al estimular la actividad de los macrófagos, entonces favorecen la reacción inflamatoria, las reacciones de tipo de hipersensibilidad de tipo tardía o retardada. ¿Ok? En cambio, los linfocitos de tipo Th2 secretan preferencialmente a interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 6. Son las clásicas para caracterizar al grupo. Secretan naturalmente otras, pero básicamente esa. Esas citoquinas tienen un efecto importante sobre los linfocitos B y naturalmente sobre células tipo mastocito o tipo eosinófilos y basófilos, y por lo tanto favorecen la respuesta de tipo humoral y de tipo de hipersensibilidad inmediata. ¿Ok? Fíjense que como ustedes ven aquí, el interferón gamma, que tiene un efecto estimulatorio sobre los macrófagos, de hecho, se dice que el agente estimulatorio más importante para activar macrófagos es el interferón gamma. ¿Ok? Sin embargo, el interferón gamma a su vez tiene un efecto negativo sobre la activación de la población TH2. De manera que, a pesar de que las poblaciones TH1, TH2 incluso también pueden actuar ah, simultáneamente, el hecho de que se active la población TH1 y va a empezar a producir interferón gamma, ese interferón gamma va a tener un efecto negativo sobre la población de tipo TH2, de manera que preferencialmente la respuesta se va a ir hacia la producción de anticuerpos de tipo humoral y no anticuerpos de tipo de hipersensibilidad inmediata. ¿Ok? Entonces, allí tienen un panorama bastante complejo, pero ese concepto era el que quería mencionarles, que deben tenerlos en cuenta. El, eh, y como ejemplo de ello, le presento en la última lámina, por el día de hoy, en el cual vemos precisamente el efecto de la interleuquina 4, ¿ok? Como agente estimulante en en la estimulación o en la inducción de la producción de la síntesis de IgE, ¿ok? Por los plasmocitos, por los linfocitos B, ¿ok? Fíjense que hay en sistemas de cultivo in vitro, un efecto directo estimulatorio de la concentración en relación a la inducción de IgE. De manera que la interleuquina 4 ah, tiene un efecto importante, casi directo, clásico, en la síntesis de IgE. De hecho, existen una serie actualmente de anticuerpos monoclonales para tratar de reducir la producción de IgE, que como les decía anteriormente, se sabe que en los países del primer mundo hay un incremento marcado de enfermedades de tipo alérgico, ¿ok? Con el cual probablemente la interleuquina 4 tiene un efecto importante. Para terminar, el, eh, es importante mencionar que en el caso de las citoquinas,
un aspecto importante. Si podemos volver, Rafael, a la lámina anterior. Ok, un aspecto importante que ustedes ven aquí, que como les decía, es que estas células, a su vez, las células de TH1, a su vez van a estar reguladas, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, por otros tipos celulares, ¿ok? Que actúan como células reguladoras. Estas células, TH1 y TH2, forman parte de un grupo, ah, vamos a decir, particular, pero que a su vez pueden ser regulados por otros tipos celulares, que es el motivo de la próxima sesión el lunes. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos por el día de hoy. El, ah, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, doctor. No, no, eso está de más. El, bueno, como ustedes saben, yo creo que la doctora Fernández debe haberles explicado. El curso ha tenido una serie de irregularidades y en principio yo tengo que salir la semana que viene, el lunes completamos ese tema. Creo que en 1 o 2 semanas él debe terminar el curso. Eh, pero todavía no está clara cuál va a ser el destino de esta parte, eh, pero bueno, pero ya eso se sale del tema este importante, ¿no? Pero que quería mencionar, porque me imagino yo que todos ustedes saben, no se sabe si va a haber una evaluación. En todo caso, ya yo le informé a la doctora Fernández que yo regreso en el mes de septiembre. Porque a estas alturas ya el curso deberíamos haberlo terminado, pero bueno, pasó lo que pasó y entonces estamos en una situación un poco irregular, ¿no? Pero a su vez irregular, pero tenemos poca información sobre qué es lo que están decidiendo las autoridades al respecto. ¿Ok? Bueno, si hay algún comentario, otro. La próxima clase entonces vamos a ver la, lo que tiene que ver con la regulación propiamente por células, ¿ok? Les pediría que revisen bien el concepto de idiotipos que vamos a ver. No quise mencionarlo hoy porque yo usualmente cuando la clase es presencial utilizo la pizarra para darles una idea muy clara de cómo es la relación y la regulación idiotípica. Y aquí no me sentía cómodo con esto, entonces voy a buscar una lámina o inventar que hacerlo, pero por lo menos me gustaría que tuvieran clara el concepto de idiotipo en los anticuerpos, ¿ok? Que es un concepto bien importante y se sabe que funciona y han habido aplicaciones prácticas importantes, al menos experimentalmente, ¿ok? Y terminaremos en la semana, el lunes, con algunos conceptos sobre ontogenia y filogenia. Entonces, me gustaría que revisaran bien esos dos conceptos para que estén claros, porque en cursos anteriores me he dado cuenta que muchos de los estudiantes no tienen muy claro lo que significan los términos ontogenia y filogenia. ¿Ok? Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, comentario.
Si no, me lo pueden hacer también por vía de WhatsApp, como quieran. Si no, bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches.